Saludos. Muchos de vosotros, los invitados a esta comunidad, ya me conocéis. La mayoría sois o habéis sido pacientes míos, otros habéis sido compañeros de trabajo en institutos, en centros de educación. Sabéis que soy profesora de biología. Lo que no sabía, y a lo mejor, es que yo la biología no la dejo solo en el campo teórico, sino que la llevo a la aplicación máxima. Y pienso que la biología es la mejor formación que puede tener uno para tener la mente más abierta, para poder optimizar la salud de todos los seres vivos. Y nosotros somos seres vivos, somos animalitos. Así que esa base fue la que yo tenía cuando a los 27 años un traumatólogo me dijo que yo tenía síndrome de fatiga crónico. Y no hubo ni una sola analítica a favor ni en contra para decidir si aquello había sido síndrome de fatiga crónico, si iba a volver a ser, si no iba a ser nunca más. Y desde entonces empezó mi periplo, mi gran aventura, mi gran recorrido hacia el interior y también mi recorrido hacia el exterior, buscando soluciones y buscando métodos de diagnóstico, porque las analíticas convencionales no me servían en absoluto para detectar qué es lo que estaba fallando en mi cuerpo. Y sostengo, y no solo lo sostengo yo, sino alguna compañera y amiga experta en análisis clínico, me dice y me confirma que la analítica empieza a dar alteraciones cuando la persona ya está muy entrada en algún proceso de desequilibrio interno. Así que, por esa razón, primero, para ver qué puedo hacer yo por mi salud, cómo puedo yo abordar mejor mi recuperación, empecé a estudiar. Yo ya era bióloga, licenciada en biología, y era de las empollonas, porque yo soy la primera de mi promoción, así que imaginaros. También hice un máster en biomedicina, trabajé antes 3 años y medio como ingeniero genético, colaborando en el departamento de genética de la Universidad de Jaén, y después estuve en el CSIC durante un par de años, ahí es donde yo adquirí la suficiencia investigadora y donde aprendí sobre señalización molecular, que es un campo apasionante y que te abre la mente totalmente a cómo funciona el cuerpo de verdad por dentro. Y de verdad también te abre la mente a la medicina tradicional china, porque la medicina tradicional china no se entiende bien en Occidente porque tratamos de traducir de forma directa los términos chinos y no tiene sentido, los términos chinos son para los chinos y la medicina es para todos. Así que si llevamos la medicina china a un nivel molecular, ahí es donde tiene sentido, ¿vale? Ahí es donde tiene sentido y donde podemos utilizar todo su conocimiento para sanarnos. Así pues, combino dos métodos de diagnóstico. El diagnóstico por el pulso de la medicina tradicional china, en el cual en cada posición de la muñeca, tenemos 3 posiciones principales, podemos detectar cómo están funcionando los distintos órganos y sistemas que están representados. Ahora a continuación os mandaré algunas láminas para que veáis cómo es y qué hay en cada posición, es súper interesante. Y también hago análisis epigenético. La epigenética se descubrió o se empezó a estudiar más en profundidad, se le empezó a dar más importancia cuando yo estaba haciendo el máster de biomedicina. Tuve la suerte de que en una de las asignaturas del máster pude hacer un trabajo de revisión bibliográfica sobre cómo ciertos marcajes epigenómicos hacían que las personas fueran más proclives a desarrollar alteraciones como el alcoholismo. Y dirás, ¿por qué? Pues determinadas moléculas que se llaman metilos, acetilos, son como candados o como, sí, son candados moleculares que se colocan en distintas zonas de nuestro ADN. Y ese ADN, en respuesta, esa zona se pliega más, mucho más, o se relaja muchísimo más. Si está el ADN muy relajado, es accesible a ser leído y pueden fabricarse las proteínas que se indican ahí, en esa zona. El ADN es un libro de recetas de cocina para fabricar proteínas. El cuerpo manda unas moléculas que se llaman ARN polimerasas a esa zona del ADN a copiar el mensaje. Ese mensaje viaja al exterior del núcleo celular y ahí es traducido a proteína. Y esa proteína es un obrero celular que va a llevar a cabo su función. Cuando envejecemos o nos estresamos o hay cambios en nuestro ambiente, el ADN se pliega o se relaja en zonas determinadas para permitir que se fabriquen o no
ciertas proteínas, las que hacen falta en ese caso, en esas circunstancias especiales, para esa franja de temperatura en las que estamos viviendo, para ese tipo de alimentos que solemos consumir, para reaccionar a esas vivencias que estamos teniendo nosotros en ese momento. Entonces, el ADN está en continua remodelación, pero podemos tener un ADN más tendente a expresarse o un ADN más cerrado, más rígido. Y eso es lo que podemos comprobar con los test epigenéticos. Podemos ver cuál es el nivel de armonía de la expresión génica y ver en dónde tu sistema ya está dejando de fabricar las proteínas que necesita para mantener esa función, asociado a cada uno de los órganos y sistemas. También, en relación a los test epigenéticos, os voy a pasar a continuación un ejemplo para que veáis la información que aporta un test epigenético, para el cual solo necesitamos 4 hebras de cabello, y el laboratorio que se encuentra en Alemania, Cell Wellbeing, es donde está la base de datos con la que cruza datos, y allí es donde están los patrones de armonía con los cuales compara tu genoma, ¿no? Compara la armonía que hay en la expresión de tu genoma, en el bulbo del pelo. Podemos ver cómo está el ADN del bulbo del pelo, que además preserva la información durante muchísimo tiempo, 4 meses, así que solo es necesario hacer un análisis para ver cómo a uno cada 4 meses, como mucho, ¿no? Como muchísimo. Y de hecho eso te da una pauta de trabajo para que evites comprar suplementos sin ton ni son y hacer experimentos. Los experimentos se hacen con la gaseosa, no con los suplementos. Tenemos que dirigir un tratamiento. Y lo que yo te propongo no es ir dando palos de ciego hasta ver qué te da, qué te funciona a ti, que es lo que suelen hacer los médicos en la sanidad pública, porque no tienen métodos de diagnóstico específicos y ágiles para poder desarrollar tratamientos personalizados. Y además tampoco pueden hacer tratamientos personalizados, sino que se tienen que ceñir a los protocolos estándar aprobados por el Ministerio de Sanidad. En mi caso, casi nunca utilizo fármacos de síntesis, no suele ser necesario, tampoco soy enemiga de los fármacos de síntesis en absoluto, sino que, bueno, creo que eso puede esperar. Hay muchísimas formas de tratar a la persona con fármacos completamente naturales y esa es mi línea mayormente de trabajo. Ahora ya me he especializado en el diseño de fórmulas magistrales a medida del paciente, evidentemente, claro, yo ya conozco por tu pulso cuáles son los órganos diana que necesitan ayuda. Conozco en tu epigenoma cuáles son las funciones que están comprometidas y cómo puedo recuperarlas. Entonces, el tratamiento es completamente personalizado y utilizo fórmulas magistrales vegetales, son muy potentes, están concentradas y están elegidas a medida para lo que tú necesitas. Esa fórmula es muy potenciadora. Vamos a poner evidentemente también los suplementos, léase vitaminas, minerales, microbiota, probióticos, prebióticos que puedes necesitar para que tu salud mejore bastante rápido, y vamos a diseñar evidentemente, los que me conocéis y habéis trabajado conmigo ya lo sabéis, una dieta que nunca va a ser limitante en cantidad, sino limitante en cuanto a que vamos a retirar aquellos alimentos que a ti te están inflamando o que están induciendo una expresión genética errónea en tu organismo. Esto es lo que os ofrezco. Gracias por vuestra paciencia, por ver este vídeo, y los que me conocéis ya lo sabéis, mi camino ha sido largo, intenso y en ningún momento me he dejado llevar por las modas. No vendo ningún producto de ningún tipo, vendo un método. Es un método en el que no dejo nada al azar, nada. No se puede dejar nada al azar. Abordo la enfermedad o la optimización de la salud, porque oye, igual no estás enfermo, igual no tienes una patología grave, pero ya te estás encontrando con que en tu día a día tienes, bueno, no tienes toda la vitalidad que tú quisieras, y eso es caldo de cultivo para que de aquí a 5 o 10 años empieces a desarrollar alguna enfermedad crónica, y no es que en absoluto es necesario, en absoluto. Yo abogo por una vejez equilibrada, disfrutada, alegre y yo quiero que estéis felices y que estéis sanos. Y ahora ya por fin estoy
Bien, entonces necesito y quería compartirlo con todos vosotros. Un abrazo muy grande.